Pero los independentistas han seguido adelante con su proyecto. ¿Son legales las leyes aprobadas por el Parlamento? Cara a cara entre Pere Lluís Huguet, expresidente del Consejo de la Abogacía Catalana. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Y Josep Costa, abogado y politólogo de la Universidad Pompeu Fabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Josep. Bueno, a ver, primero empezar por el principio, ¿no? En el año 2009, cuando estaba pendiente la sentencia del Estatut, hubo un editorial de todos los diarios catalanes que dijo si se anula el Estatut, esto va a romper el pacto constitucional y va a tener unas consecuencias desastrosas e imprevisibles. Estamos ahí. Estamos exactamente donde en el año 2009 todos los diarios catalanes advirtieron que la ruptura del Estatut que se había pactado y votado por los catalanes iba a llevar. Entonces, ¿qué pasa? No hay unas reglas de juego pactadas, aceptadas por todo el mundo, y no hay un árbitro neutral aceptado por todo el mundo, porque el Tribunal Constitucional ahora es juez y parte, es el órgano que está coaccionando al Parlamento para que no pueda debatir y votar las leyes que los ciudadanos en las elecciones le han encargado. Entonces, la única salida que hay, la única salida que se ha encontrado, es apelar al derecho internacional, al derecho de autodeterminación, que es un derecho universal de todos los pueblos, que está en tratados y en acuerdos que ha firmado España, que son prioritarios por encima de la Constitución, y ahí estamos. Las instituciones del Estado son parte, no son juez en este... Yo creo que lo que ha de hacerse es aplicarse el Estado de Derecho, y en este caso no inventos de que es aplicable el derecho internacional. Ahora, la propia ley del referéndum en su preámbulo dice que se basa en tratados internacionales suscritos por España, incorporados al derecho español de conformidad con la legislación. Pero se olvida que hay un principio básico en el Estado de Derecho, que es la jerarquía normativa. Y lo que no puede hacer un tratado internacional suscrito, incorporado al derecho suscrito, es contravenir la Constitución. Y además, expresamente hay un artículo de la Constitución... No es cierto. La Constitución dice que se tiene que interpretar los derechos de los ciudadanos de acuerdo con el derecho internacional. Por tanto, el derecho internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados de derechos humanos están por encima de la Constitución. Pero usted sabe perfectamente, como yo, que el primer derecho humano no es el derecho a la autodeterminación, como se está diciendo en el propio preámbulo. El primer derecho humano es el que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo primero. En la Declaración de Derechos Políticos aparece el derecho a la autodeterminación. En el artículo 1, sí. En el artículo 1 de los pueblos en situaciones coloniales y en situaciones de opresión. No, eso no lo dice, eso lo inventa usted. En ninguno de los... Eso lo dicen todas las sentencias. No, eso se lo inventa usted. El artículo 1 de los pactos de derechos civiles y derechos sociales no dice los pueblos coloniales, dice todos los pueblos. No, vamos a ver. Esa es la interpretación que le ha dado. No, eso es lo que dice. La gente sabe leer. ¿Me va a dejar permitir exponerlo? Claro, si usted cita mal una ley... en el Parlamento de Cataluña callando a la voz de la oposición. Fueron los que más hablaron, no sé por qué usted dice esto. Lo que está claro es que lo que no puede hacerse es contravenir la legislación vigente. Y en estos momentos, y además la propia legislación vigente, y para mí como jurista, me dio tristeza ver la situación que se produjo en el Parlamento de Cataluña, cuando lo que se contravino fue el propio reglamento del Parlamento de Cataluña, las propias normas que los diputados catalanes se han dado para establecer el régimen jurídico del Parlamento. Y repito, las normas, los procesos son garantías. Y cuando se vulneran los procesos, se vulneran las garantías. Y lo que pasó es que se vulneró los derechos de una parte ya no hay garantías, lo que decía antes, ya no hay unas garantías reconocidas por todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, que es juez y parte en este asunto, porque es el que ha creado el problema, que no lo va a solucionar, porque es el que lo ha creado, está diciendo al Parlamento lo que tiene que hacer cuando en un mundo, en un país que hay separación de poderes, un tribunal no le dice al Parlamento lo que tiene que hacer. El Tribunal Constitucional tiene, según la Constitución, la competencia para valorar, discutir, anular o invalidar las leyes una vez aprobadas, pero nunca para darle órdenes a un Parlamento de lo que puede discutir o no. Eso vulnera la separación de poderes, vulnera la inviolabilidad parlamentaria y es contrario a la propia jurisprudencia de toda la vida del Constitucional. Entonces, aquí, como decía antes, no hay unas reglas de juego que se estén respetando. Hay unas instituciones del Estado que, como son los dueños de la ley, hacen decirle a la ley lo que les da la gana y lo imponen por la fuerza. Pero aquí no hay ya unas reglas de juego pactadas porque el 85% del Parlamento en su día ya dijo que esta sentencia del Constitucional, este estatuto que habían adulterado y denigrado, pues ya no era el que habían votado los Vamos a ver, el Estado de Derecho no puede suspenderse. Lo que no puede hacerse es a mi conveniencia... Pero si está suspendido ya por el Constitucional. ¿Me va a permitir hablar? Sí, claro. Entonces, vamos a ver, lo que no puede hacerse el Estado de Derecho es suspenderse las leyes, la aplicación de las leyes, cuando a mí me conviene. No, lo que no puede hacerse, el Tribunal Constitucional no da órdenes a nadie. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional le ha puesto tres querellas a la presidenta del Parlamento. No, perdone. Vamos a ver, seamos con rigor jurídico, por favor. El Tribunal Constitucional no ha puesto ninguna querella. Y eso lo ha hecho Fiscalía. Ha trasladado la Fiscalía para que se pongan las querellas. Es como funciona el sistema. No es cierto. El Tribunal Constitucional
se entiende, se creó para garantizar los derechos de la gente, no para vulnerarlos. ¿Me va a dejar hablar, por favor? Vamos, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es dar testimonio de particulares para que Fiscalía decida si pone la querella o no. O sea que, por lo tanto, primera cuestión, el Tribunal Constitucional no ha puesto ninguna querella. Quien la ha puesto es Fiscalía. Ha instado a que se ponga, es lo mismo. Ha instado a Fiscalía para que decida Fiscalía si la pone o no. No, hay que ser rigurosos en derecho. En derecho es fundamental ser rigurosos. No hay ningún rigor en todo lo que se ha hecho hasta ahora. Continuar. Bueno, y hablando de Estado de Derecho y de división de poderes, la ley de transitoriedad jurídica se carga al Estado de Derecho. Se carga la división de poderes, el control de los jueces por parte del Ejecutivo. Pero es que hay difusión de poderes ahora mismo. El nombramiento de los jueces por el control por el Poder Ejecutivo. Vamos a ver. Nos gusta mucho, y somos muchos los juristas que hemos criticado la politización del Consejo General del Poder Judicial Español. Muchos. Y hemos dicho que hay que buscar un sistema de elección de mayor imparcialidad. Los vocales del Consejo del Poder Judicial Español se eligen por 3/5 partes en el Congreso de los Diputados. ¿Sabe por cuánto se van a elegir los nombrados para el Consejo General del futuro Estado catalán? Por la mayoría simple, por la mayoría absoluta que controla la actual. Josep. Vamos a ver, como decía antes, aquí las instituciones del Estado están haciendo de eso capa un sayo, están haciendo la ley, le están haciendo decir lo que quieren. Con lo cual, lo que diga el Tribunal Constitucional, la mayoría de catalanes no lo acepta como legítimo. Y al final, ese es el problema de fondo. Y a ver, he empezado hablando del 2009 y de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y acabo por donde estamos hoy. ¿Alguien en su sano juicio se puede imaginar que vayan a detener y encarcelar a 3/4 partes de los alcaldes de Cataluña? ¿Alguien ha perdido el juicio o lo ha perdido todo el mundo? ¿Pero qué es esto? O sea, ¿esto es una democracia? ¿Esto es un Estado de Derecho? ¿Qué es esto? La democracia, o sea, la democracia se vamos basa a principalmente... hablar de lo que es el Estado de Derecho cuando la Fiscalía está extrajudicialmente, la Fiscalía extrajudicialmente está ordenando detener a representantes populares elegidos democráticamente, un fiscal general que es un órgano del gobierno, que es un ministro más del gobierno a la práctica. ¿Pero qué es esto? O sea, esto es separación de poderes y esto es una democracia, pero no, la gente en Cataluña no se lo va a creer esto. O sea, nadie se traga esto. Esto ya no es un Estado de Derecho. Lo que no es democracia es aprobar una ley en prácticamente horas sin permitir enmiendas, sin permitir debate. La oposición estuvo intentando paralizar la aprobación de la ley. No querían discutirla, ni debatirla, ni enmendarla. Querían paralizar su debate. Entonces, la acción legítima de la oposición de intentar paralizar un debate, una ley, permite levantar el Estado de Derecho. O sea, lo que me está diciendo usted es que pues en todos los países del mundo existe el filibusterismo y existen medidas para combatirlo. Como hay una acción por parte de una parte de diputados de retrasar la aprobación de la ley, eso permite saltarse la ley. Pero si no, permite saltarse el reglamento. Nadie se ha saltado nada. El reglamento, perdóname, artículo 180. El reglamento, se ha respetado el reglamento, 3, se ha hecho una votación y se ha hecho un procedimiento especial que está previsto en el reglamento. Sí, perdóname, y se ha hecho esto, puro y simple. ¿Por qué? Porque había... Porque los letrados tienen una amenaza de querellas por parte del Tribunal Constitucional. Es que, claro... ¿Y el Tribunal de Garantías Estatutarias también es por la amenaza? ¿También es por la amenaza? El Tribunal de Garantías Estatutarias... Los juristas lo han dicho absolutamente claro. Tanto los letrados del Parlamento... Los dictámenes los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias, gracias al Tribunal Constitucional, no son vinculantes. No son vinculantes, no se ha incumplido nada. Se ha escuchado lo que ha dicho el Consejo de Garantías y se ha hecho lo que sea la mayoría, que en democracia es la que toma las decisiones, pues han pensado que era conveniente. Le quedan 4 segundos. Yo lo que creo es que no se puede aprobar una ley de la manera que se aprobó en el Parlamento, con prácticamente sin posibilidad de enmiendas, sin posibilidad de debate. Y, bueno, Pere Lluçuguet, Josep Costa, muchas gracias por este cara a cara que ha sido bastante aleccionador. Dentro de unos minutos os seguiremos escuchando ya dentro del debate. Yo creo que hay que distinguir dos ámbitos totalmente diferentes. Una cuestión, la jurídica, la que hemos estado hablando y la que discutimos sobre el respeto al Estado de Derecho, y otra cosa absolutamente diferente es la política. Efectivamente, la situación a que se ha llegado ahora es el fracaso de la política, porque la política es la que nos tiene que llevar a esa solución. Y el fracaso del derecho. El fracaso del derecho, sobre todo. No, el derecho no fracasa. De querer gestionar esto por el derecho cuando es político. El Estado de Derecho normalmente no fracasa, porque si fracasa el Estado de Derecho, si fracasa, nos vamos a la calle todos. O sea que el Estado de Derecho no fracasa. Lo que fracasa es la política. Lo que es un fracaso de la política, que nos ha llevado hasta aquí. Entonces, la solución tiene que ser por la política. Y efectivamente, hay un problema en Cataluña que hay que solucionar. Y eso es el ejercicio de la política. El 2 de octubre comienza una nueva etapa, hablaremos del
Ninguna democracia No va a votar occidental. Baviera, no va a votar... Pero no hay independentismo en no va a Baviera. votar ninguno de los países europeos. Ninguna democracia va a votar Claro. la región de Véneto Sí. por mayor autonomía No. también, que se dice que no. Sí, mayor Ahora autonomía. vamos a Ninguna dejar democracia el turno al occidental, siguiente. ninguna Luis. democracia occidental ha permitido que se incumplan las leyes. Me ha parecido interesante el análisis de Jaume. Vamos a ver, efectivamente, que si lo que queremos es que haya un derecho a autodeterminación de Cataluña y que se reconozca hacer un referéndum, pues lo tenemos muy fácil. Y, ojo, hay que respetar también ese proceso, que es proponerlo en el Parlamento, una reforma constitucional, se vota y se decide, y si es necesario irá a referéndum y lo decidan todos los españoles en un referéndum, y modificaremos la ley. Lo que tenemos que tener como base, la base de la convivencia, es precisamente respetar esa reforma. ¿Puede haber una reforma constitucional? Perfectamente, si lo deciden todos los representantes de nuestros Pero de ¿cómo va a nuestros votar partidos. todos los españoles? No, calma. A ver, El referéndum... no, es que se ha votado ya dos veces, Ahora, en abril del 2014 y en junio pasado. Soy usted dice que para reformar la Constitución, el artículo una reforma de 149 de la Constitución Constitución tiene que votar establece que la todos los competencia para autorizar un referéndum corresponde al Estado. Si lo que propone el PDeCAT, que es lo que ha hecho, es que esa competencia pase a la comunidad autónoma, simplemente hay que modificar la Constitución. ustedes están ¿Y eso escuchando? cómo se hace? En el Pero Congreso esto de ya los se Diputados. propuso. ¿Ustedes están escuchando? Es que precisamente... Pues ya los partidos votaron en contra. Acepten la democracia. Es que hay que aceptar la democracia, aunque pierdan votaciones. Es que No sean tan totalitarios. hayáis aprobado con el A lo que rodillo antes- Miriam. parlamentario el otro día unas leyes de desconexión Karina. que nosotros no estábamos de acuerdo. Esperanza. Es tan democrático eso como lo otro. A ver, Es ese sector. que Es que yo solo de verdad- es cuestión a de ver, mayoría. ese sector, lo único ese que voy a sector. decir, lo No, único que voy a Miriam, decir, termino. Miriam, es que Va, esta perdón. vez, claro, luego volvemos, vamos a escuchar a nuestros analistas que están aquí muy interesados, tomando nota. Y a la conclusión a la que han llegado a lo mejor es que esto no tiene arreglo, porque vamos, escuchando a los dos juristas. Viendo son el los dos grado juristas, de discrepancia escuchando... y casi beligerancia, hombre, yo